Bienvenidos a este vídeo demostración de mi TFG, con título Diseño y estudio de dispositivos IoT integrados en entornos SDM. Mis tutores son Elisa Rojas Sánchez y Joaquín Álvarez Horcajo. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería Telemática en la Universidad de Alcalá. Si usted está viendo este vídeo, comentarle que habrá una lista de reproducción con todas las demostraciones que han sido llevadas a cabo en este TFG en este mismo canal. De forma adicional, si quiere consultar el código o replicar los casos de uso por usted mismo, le dejaré un enlace en la descripción también hacia el repositorio de GitHub, donde se ha ido almacenando toda la documentación y todo el desarrollo generado en la realización de este TFG. Dicho esto, pasamos con el caso de uso que nos ocupa en este vídeo. El caso de uso es sobre la tecnología XDP, el caso 03 EcoServer. En este test nos adentraremos en el parseo de paquetes, su filtrado y su manejo. En los anteriores casos de uso, exclusivamente definíamos un comportamiento de los paquetes haciendo un uso exclusivo de los códigos de retorno XDP. Más concretamente, XDP drop para tirar los paquetes y XDP pass para admitir los paquetes y delegárselos al stack de red del kernel de Linux. Pero hay más códigos XDP, pero con ellos no podemos lograr desarrollar todas las lógicas posibles de todos los posibles datapaths. Entonces, se puede hacer una mezcla. Emplear códigos XDP y aplicar un filtrado de los paquetes para tratar de definir una funcionalidad en función de los paquetes que lleguen. Para resumir un poco sobre ya dejando los códigos de retorno XDP, pondré ahora mismo por pantalla una figura o una imagen de una tabla con todos los códigos de retorno XDP. Como los dos primeros ya los he mencionado, después está el código del retorno XDP abort, el cual tirará el paquete, pero además generará una excepción que son muy útiles para depurar. Después viene XDP redirect, el cual se utiliza cuando se quiere hacer un forwarding de un paquete hacia otra interfaz. Después viene XDP transmit, el cual se emplea cuando se quiere retransmitir el paquete por la misma interfaz por la cual ha sido recibido el paquete. Como ya comentábamos, estos códigos no son suficientes para definir toda una lógica más avanzada. Para filtrar paquetes tendremos que hacer uso de estructuras de datos de los protocolos de red definidas en el kernel de Linux. Además de hacer numerosas comprobaciones de límites de acceso a memoria para que el verificador, que lo mencionábamos en el caso de uso anterior, no nos tire el programa. ¿Qué estructuras están a nuestra disposición para filtrar paquetes? Bueno, les pondré una figura ahora mismo en pantalla con una tabla de resumen, las cuales yo he utilizado en este caso de uso. Hay más para distintos protocolos. Hay una página, dejaré en la descripción un enlace a una página para consultar el kernel de Linux de una forma mucho más interactiva, ya que todos los tipos, nombres, funciones, estructuras están referenciadas entre sí, entonces la navegación es mucho más amigable, ya que se produce de forma clicable. Bien, sabiendo ahora que tenemos estructuras para parsear las cabeceras de los paquetes, en este test vamos a ponerlo en práctica. Filtraremos todos los paquetes de tipo IECMP y en su versión de IPv6 IECMP versión 6. Y dentro de esta cabecera bucearemos un poquito más filtrando los paquetes que vengan por el código IECMP echo. El resto de paquetes se los pasaremos al stack de red para que él lo maneje. Esto lo haremos con el código de retorno XDP pass. En cuanto a los paquetes filtrados IECMP, los contestaremos nosotros mismos desde la propia
interfaz, cambiando el ISM echo por un ISMP reply, cambiando las mags, actualizando checksums. Como en este caso el paquete debe ser reenviado por la misma interfaz por la cual se recibió, emplearemos el código de retorno xdp transmit, el cual, como ya hemos comentado anteriormente, lo que hará es retransmitir el paquete por la misma interfaz por la cual se recibió. De forma rápida, quiero mencionar ciertas limitaciones que tiene XDP. Hemos dicho que el acceso al paquete sería de forma directa, acceso directo a memoria. Pero, ¿cómo sabemos nosotros a qué dirección apuntar para leer el paquete? Es una buena pregunta. Cada vez que un programa XDP es ejecutado, este recibirá por argumentos un puntero a una estructura llamada XDP MD, generalmente, que consiste en una estructura de datos que contiene toda la información asociada a dicho paquete. Esta estructura está definida en el archivo de cabecera BPF, en el archivo de cabecera BPF. Pondré ahora mismo seguramente una captura o una figura de dicha estructura de datos. Como se puede ver, en los dos últimos elementos de la estructura son campos de datos que nos indican el if_index y el índice de la cola por la cual ha sido recibido. Los tres primeros campos de la estructura son punteros al inicio del paquete, al final del paquete y a los metadatos del mismo. El verificador del kernel, cuando el programa XDP se ha cargado, se encargará de reescribir los accesos hechos con los punteros al paquete a las direcciones actuales donde se encuentre actualmente en memoria. Es muy común ver las siguientes líneas de código al principio de los programas XDP para manejar de una forma más sencilla los accesos directos a memoria. Esto se debe a que generalmente el compilador aplica una comprobación de tipos y dará error si no hacemos un casting de un signet32 a punteros void. Esto se debe a que los campos de un signet32 en verdad son direcciones de 32 bits, por lo que si hacemos un casting hacia pointer void nos servirán como una wildcard para seguir adelante satisfaciendo al compilador. Bien. También hay limitaciones cuando se trabaja con XDP en hacer comprobaciones de límites de acceso a memoria cuando se accede al paquete. Como se mencionó antes, se accede a los paquetes mediante acceso directo a memoria, sabiendo que el verificador se asegurará de que dichos accesos sean seguros. Sin embargo, hacer esto en tiempo de ejecución para cada acceso del puntero resultará una sobrecarga de rendimientos significativa. Por lo tanto, lo que el verificador hace es comprobar que el programa XDP, en su propia definición del programa, hace la comprobación él mismo de los límites en su propia lógica. Por tanto, por eso se nos suministra el puntero al final del paquete, para que seamos nosotros mismos los que programemos la lógica y las comprobaciones de si realmente se va a acceder a un lugar seguro. Si esto no se hace, el verificador, a la hora de anclar el programa XDP, rechazará dicho bytecode. Otro límite que tienen los programas XDP son los bucles. Dado que XDP se puede ver como un framework, como ya comentábamos, BPF, también comparte parte de sus limitaciones, como son las limitaciones de llamadas a funciones y bucles. Por ello, muchas veces se hacen llamadas a funciones que van a desarrollar nuestros programas XDP con un carácter inline, para que así el compilador la sustituya tal cual en el código, consiguiendo una mejora de performance, ya que no hay que hacer una llamada a una función con todo lo que ello conlleva. Cambio de contexto, salvo de registros, cambio de donde apunta el puntero del programa, etc. Además, por así decirlo, salvamos las limitaciones de llamadas a funciones del verificador, ya que no tiene un stack muy grande.
estaba mencionando las limitaciones de XDP a los bucles. En cuanto a la limitación de los bucles, BPF y per se XDP, porque al final termina siendo BPF, no soporta los bucles como tal. Debemos hacer, como denominan en inglés, un roll de los bucles, como desenrollar los bucles. Entonces, pondré una figura en pantalla de lo que me refiero. Para conseguir esto, habrá que añadir una declaración antes del bucle que le indique al compilador que ese bucle, por ejemplo un bucle for, lo tiene que desenrollar en todas las sentencias equivalentes que habría con este bucle. Pero ¿qué ocurre? Que entonces no podemos tener bucles no definidos estáticamente, en plan que sabemos que va a tener un final, no va a ser, que no van a, por así decirlo, el bucle no va a estar de una manera infinita dando vueltas en el bucle. De esta manera, si el verificador comprueba que el bucle el cual se va a desarrollar puede tener iteraciones infinitas, descartará el programa a la hora de anclarlo a una interfaz. Por tanto, es importante hacer bucles, por así decirlo, estáticos, con un fin conocido, y siempre deben ser desenrollados. Una vez comentado esto, pasaremos ya con el propio caso de uso, una vez comentadas todas las limitaciones de XDP. Bien, el primer paso será compilar el programa XDP. Para ello, al igual que en casos de uso anteriores, se ha dejado un makefile preparado. Por lo tanto, únicamente debemos hacer un sudo make. Ok. Si tiene dudas sobre el proceso de compilación del programa XDP, le recomendamos que vuelva al caso de uso 02, el anterior, donde se hace referencia al proceso, el flow, dispuesto para la compilación de los programas XDP. Bien, una vez que esto ya ha terminado, pasaremos a poner en marcha el escenario. Como ya se ha mencionado en casos de uso anteriores, para testear los programas XDP haremos uso de las Network Namespace. Si usted no sabe lo que es una Network Namespace o nunca ha trabajado con ella o no entiende el concepto de namespace en general, le recomendamos que vaya al caso de uso 01 de esta misma tecnología, donde se hace una pequeña introducción a las Network Namespace, qué son y cómo podemos utilizarlas para emular nuestros escenarios de red. Como ya comentábamos, para que no suponga una barrera de entrada el concepto de las Network Namespace, se ha dejado un script el cual nos levantará todo el escenario y también lo utilizaremos para limpiarlo posteriormente. Vamos a lanzar nuestro escenario. Ok, ya lo tenemos. Vale, ahí tenemos la interfaz, muy bien. Ahora en pantalla pondré la imagen del escenario que se acaba de levantar, muy similar a los anteriores que se hicieron para los anteriores casos de uso. Y este caso de uso, lo que queremos es programar un programa en XDP, el cual contestará a los pings, parseará todos los paquetes que le lleguen y aquellos que sean del tipo ISMP y, más concretamente, lleven el código ISMP echo, los filtrará para modificarlos y retransmitirlos, consiguiendo así como el reply de un hipotético host que puede existir o no existir. Bien, una vez que ya tenemos levantado el programa, el escenario, vamos a cargar el programa XDP en la interfaz. Bien, hora de cargarlo en el kernel. Vuelvo a repetirlo. Si usted no sabe de dónde ha salido el programa XDP Loader o qué función tiene la librería libppf o por qué no se cargan los programas XDP haciendo uso de IP root 2, le recomiendo que por favor vuelva al caso de uso 01, donde se intenta abordar todas estas dudas.
Si aún así tiene alguna duda extra o considera que no se encuentra del todo explicado, póngase en contacto conmigo a través de mi correo de contacto, a través de los comentarios o a través de mis tutores. De forma adicional, comentar que se va a hacer uso de, bueno, aunque ya se ha comentado en otros casos de uso, se va a hacer uso de la herramienta HyperRoot 2, más concretamente del módulo NetNS, para ejecutar comandos dentro, entre comillas, de la Network Namespace que se ha creado, que es la Network Namespace 1. Bien. En este caso, anclaremos el programa XDP a validar en la VTEZ exterior, es decir, en la interfaz 1. Bien. Por lo que las pruebas vendrán inducidas desde dentro de la Network Namespace 1, es decir, el tráfico se generará desde dentro de la Network Namespace hacia afuera. Para anclar el programa hemos hecho uso de nuevo del programa XDP Loader. Es importante señalar cómo hemos tenido que anclar como lo denominan en inglés, un dummy program, que permite pasar todos los paquetes de la VTEZ destino, por así decirlo. A ver, ¿cómo se puede comentar esto? Existe una limitación actual, o puede que cuando estés viendo este vídeo ya lo hayan solucionado, que es necesario anclar un programa que simplemente delegue los paquetes que le llegan al stack de red del kernel de Linux. Esta limitación está documentada en una charla de NetDev. Voy a dejar un enlace en la descripción, donde explican con mayor detalle esta limitación, cómo abordarla y por qué está inducida. Nosotros nos tenemos que quedar que es una limitación propia por trabajar con VTEZ y XDP. De momento no da todo el soporte para trabajar de forma independiente, porque al final una VTEZ no deja de ser un túnel, está compuesto de dos interfaces, sí, y por ello si desde una vamos a hacer una retransmisión hacia la otra, en el otro extremo de la VTEZ tenemos que anclar un programa que simplemente delegue los paquetes al stack de red para que de cierta manera bypassear esta limitación. Lo dicho, esta limitación puede ser, está mejor documentada y explican cómo abordarla en detalle y por qué está inducida en el enlace que está en la descripción. Bien, vamos a anclar nuestros programas. Primero vamos a anclar el dummy program. Ok, aquí está. Lo que haremos es ejecutar en la Network Namespace 1 y anclaremos a la VTEZ 0, que es el otro extremo, un programa que simplemente pase los paquetes que le llegan. Es un dummy program. No tiene ninguna funcionalidad extra. Vale, está fallando por lo que dije en el anterior caso de uso, porque no tiene montado el sistema de archivos que hace uso BPF para almacenar sus descriptores a los mapas BPF. Por tanto, no vamos a tener estadísticas de esta interfaz, tampoco las necesitamos, ya que a nosotros nos interesa la interfaz externa. Ok. Ahora vamos a cargar el programa que realmente va a tener la funcionalidad de contestar los pings. Este programa XDP lo cargaremos en la interfaz 1 y haremos uso del programa XDP Loader para cargarlo. Los parámetros de este binario ya se han comentado anteriormente, pero se vuelven a comentar. El parámetro D es para indicar la interfaz, que en este caso es la interfaz 1. Se indica también el parámetro F para forzar, en el caso de que ya haya otro programa XDP al lado de esa interfaz, que sabemos que no, pero en el caso de que lo haya, desanclaría el otro y anclaría el nuevo. Es una buena práctica. Y a continuación indicamos la secuencia de programa la cual queremos cargar. Un mismo bytecode puede tener distintas secuencias de programa. Esto se comenta en el caso 01, donde explicamos que un mismo bytecode
puede tener distintas funcionalidades recogidas en distintas secuencias de programa. Y cargando una secuencia de programa u otra en función de nuestras necesidades, tendremos una funcionalidad u otra. En este caso, el nombre de la secuencia de programa es xdp case 03. Lo cargamos, falla otra vez porque no hemos montado el sistema de archivos. En este caso sí lo tenemos que montar porque sí nos interesa saber las estadísticas de esta interfaz, de esta network namespace, por lo que vamos a proceder a hacer el mount. Muy bien. Vaya. Vamos a hacer el mount. Muy bien. Venga. Seguimos aquí. Volvemos a cargar. Y en este caso, ya al estar montado el sistema de archivos BPF, que lo denominan especial, donde se almacenan al final descriptores de archivo a estructuras de datos en el kernel, que no tiene más, los cuales esos descriptores de archivo los utilizará el programa xdp-stats para, de alguna manera, conseguir recolectar las estadísticas y poderlas verlas desde un contexto de usuario. Vale, una vez que ya hemos anclado nuestros programas y ya hemos levantado nuestro escenario, pasamos a la comprobación del funcionamiento de este caso de uso. La comprobación del funcionamiento del programa XDP anclado a la interfaz 1, como pueden ver, además podemos ver que está cargado ya, nos lo indica, bien, se llevará a cabo generando pings desde dentro, entre comillas, de la network namespace 1, ¿vale?, hacia afuera, hacia la network namespace por defecto. De esta manera conseguiremos que la interfaz 1, con su programa XDP, que lo tiene cargado en la interfaz, filtre los paquetes que le llegan, los analice y en el caso de que sea un paquete ICMP, con el código ICMP echo, genere una respuesta a dicha petición. De forma adicional, comentar que el programa soporta tanto direccionamiento IPv4 como IPv6. Su funcionalidad se vio extendida debido a que gran parte de la documentación encontrada sobre XDP llevan a cabo ejemplos donde emplean ya IPv6. Además, a modo personal me pareció un buen punto seguir esta corriente, ya que el direccionamiento IPv4 se ha agotado este mismo año. Bien, pasamos a la comprobación del funcionamiento. Bien, como hemos comentado, lo que vamos a hacer es ejecutar un ping desde dentro hacia afuera de la network namespace. Para ello haremos uso del set de herramientas IProot 2 y del módulo netns, el cual nos permite ejecutar comandos en específica network namespace, en este caso es 1, y a continuación viene el comando. En este caso vamos a hacer un ping hacia afuera de la network namespace. En este caso haremos un ping a la interfaz 2 que tenía, lo podemos comprobar, la IP 10.0.0.1. Entonces, con este comando ejecutaremos un ping desde dentro hacia afuera, hacia esa interfaz. Muy bien, ejecutamos el ping, podemos comprobar que efectivamente está habiendo una respuesta desde la interfaz y ahora solo nos queda verificar que realmente se están produciendo el análisis y el parseamiento de las cabeceras y la reconstrucción del paquete para contestar a dicho ping. ¿Eso cómo lo podremos hacer? Pues haciendo uso del recolector de estadísticas, ya que dichos paquetes, cuando se reconstruían, se empleaba un código de retorno XDP llamado XDP TX de transmit, que lo que hacíamos era transmitir el paquete que llegaba a una interfaz, modificarlo y retransmitirlo por la misma interfaz.
Por tanto, vamos a dejar esto, que ejecutando el ping, nos vamos a nuestro caso de uso, limpiamos, vemos que tenemos el binario, está disponible porque habíamos hecho un make anteriormente. Entonces vamos a ver si realmente se está ejecutando el código de retorno xdp transmit. Para ello debíamos indicarle la interfaz sobre la cual se ha anclado dicho programa, que por así decirlo lo que realmente está haciendo es decir, vale, sobre qué interfaz hay descriptores de archivo a mapas en el kernel, y lo que hace es ir al path de /sys /filesystem /bpf nombre de la interfaz, y ahí dentro de ese directorio se encuentran todos los descriptores de archivo de la interfaz, en este caso 1, el cual ese descriptor de archivo nos da la llave a recolectar las estadísticas que se están almacenando en un mapa BPF en el kernel de Linux. Le damos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Como se puede ver, se están ejecutando continuamente códigos de retorno xdp transmit. Va creciendo el tamaño en bytes también al ritmo de un paquete por segundo. En un periodo, bueno, estamos haciendo la recolección de estadísticas cada 2 segundos. Muy bien. Perfecto. Entonces podemos afirmar que el programa realmente está funcionando como debe funcionar y que este caso de uso funciona según lo esperado. Con esto yo ya me despido, no sin antes recordarles que todo lo que he comentado en este vídeo demostración está documentado en un README en el repositorio del TFG. Les dejaré un enlace en la descripción. Muchas gracias, un saludo.